Estás viendo Exaltación en Casa. Hoy vamos a ver una enseñanza que se llama Nace la Esperanza. ¿Cómo se llama? Nace la Esperanza. Hay una frase que dice, muy popular: el que espera, desespera. La cuestión es que esta frase, más que fortalecer la esperanza, pareciera que es todo lo contrario. Y en estos tiempos que estamos viviendo, la esperanza tiene que formar parte de nuestra vida. Por lo tanto, saber esperar tiene que ver con esperanza. Ahora, en esta hora, yo creo que todos nosotros vamos a necesitar de la esperanza que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Y creo que el Señor quiere hacer grandes cosas en nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy en día el hombre, el ser humano, tiene una gran dificultad para poder volver a creer. Es decir, la gente hoy vive sin esperanza. Pero necesitamos volver a retomar el sentido de la esperanza en nuestras vidas. Por eso debe nacer la esperanza en nosotros y debemos crecer con la esperanza. A veces las situaciones y los problemas traen esa ansiedad por querer ver una respuesta en nuestras vidas, y lamentablemente esa ansiedad o la preocupación o el miedo destruyen aquello que Dios inclusive nos ha prometido. Si Dios te hizo una promesa, también la va a cumplir. Dile a la persona que tienes a tu lado: si Dios te lo prometió, Él lo va a cumplir. Amén. Mira, ¿a cuántos les gusta, por ejemplo, estar en una sala de espera? A casi nadie. Son muy contadas las personas que dicen: yo me gozo estando en una sala de espera. Conocí una persona que decía: para mí, mi espacio de relax es ir al banco y sentarme en el banco hasta que me atiendan. Para mí, digo todo lo contrario, porque nadie va al banco esperando que pase mucho tiempo hasta que lo atiendan. La gente quiere ir al banco y que lo atiendan ya. Cuando va al médico y está en la sala de espera, quiere que lo atiendan ya. Y si es el familiar de un paciente que está en una hospitalización y quiere visitarlo, también quiere visitarlo ya. Entonces, esperar es complicado, esperar es complejo, porque cuando entendemos lo que significa esperanza, también debemos entender que esperanza está relacionado con saber esperar. Dice Hebreos 11:1: es pues la fe la certeza de lo que se espera. Porque esperar tiene el sentido de la esperanza para nuestras vidas. Entonces, el que tiene fe también sabe esperar. Pero para poder esperar bien, de forma correcta, necesitamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo genera el fruto de la paciencia. Ser paciente en medio de una situación difícil o adversa me ayuda a comprender que mi confianza no está puesta en la situación, sino que está puesta en la bendición de Dios para mi vida. Donde esté puesta tu confianza, allí también estará tu esperanza. Por lo tanto, en este tiempo hay muchas personas que se aburren de esperar. La cuestión es que si el hombre te hace una promesa y te toca esperar algo del hombre, te puede decepcionar. Los hombres, los seres humanos, podemos decepcionar a otros seres humanos. El problema es que si te decepcionó tu pareja, tú no tienes por qué perder la esperanza. Si te decepcionó a lo mejor alguien, un jefe o un empleado o un negocio que hiciste y hubo una decepción, el hecho de que alguien te haya
traicionado o haya hecho las cosas mal, no tiene por qué hacerte perder la esperanza. Porque es normal y natural que el hombre falle, pero si tu esperanza no está puesta en el hombre, sino en Dios, Dios siempre va a responder. Dile a esa persona que tienes a tu lado, Dios va a responder. Porque Dios te va a responder conforme a lo que crees. La esperanza siempre viene a dejar algo positivo en nuestras vidas. Pero debemos comprender el valor y el peso que tiene la esperanza en estos tiempos. Estamos en tiempos complejos, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos donde ya la gente dejó de creer en la gente dejó de tener esperanza en otras personas. Por eso existe la expresión, la esperanza es lo último, pero hay gente que ya no la tiene. Hay personas que pueden decir la esperanza es lo último que se pierde, pero aún ellos mismos, aunque lo digan, ya están viviendo sin esperanza. Porque ya no se espera nada de nadie. Hasta de Dios se ha dejado de esperar algo. Por eso la gente hoy está muy confundida con respecto a las situaciones de la vida. Porque ha habido tanta traición y tanta decepción que dejamos de creer, dejamos de soñar, dejamos de ver lo que Dios nos ha prometido. Y que de eso se trata. Si tu mirada está puesta en Dios, Dios mismo se va a encargar de colocar en ti las capacidades de saber esperar el momento de tu bendición y de tu milagro. Mira, qué interesante que Dios es un Dios bueno, es fiel, es por excelencia un motivador y genera confianza. Pero muchas veces uno dice, no, es que Dios así, pero pareciera que Él no actuara así en mi vida. ¿Por qué no lo vemos así? Porque necesitamos tener el carácter de Dios para también aprender a ser buenos, a ser fieles y a ser motivados por algo más grande que nosotros. Eso es aprender a vivir en esperanza. Mira, hay un concepto que quiero compartir contigo en esta hora. Y el concepto dice lo siguiente: la esperanza no es otra cosa que las expectativas de aquellas cosas que por la fe creemos que han sido claramente prometidas por Dios. O sea, la esperanza es la expectativa de aquellas cosas que por la fe creemos que han sido claramente prometidas por Dios. Una persona que tiene esperanza sabe que lo que Dios le prometió lo va a cumplir. Si Dios a usted le declaró bendición sobre su casa, ¿qué vas a esperar de Dios? Bendición sobre tu casa. Si Dios declaró sobre ti una bendición financiera, ¿qué es lo que vas a esperar de Dios? Una bendición financiera. El problema es que aunque Dios nos hable, nuestra mirada está puesta en las cosas naturales y dejamos de poner nuestra mirada en Dios. Si yo tengo esperanza es porque también creo que el que me prometió la bendición la tiene que cumplir. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo, comprender que lo que Dios nos ha prometido, Él también hará todo lo posible y hasta lo imposible para que se pueda manifestar en mi vida. Todos nosotros merecemos y tenemos una palabra de parte de Dios, pero necesitamos creer y confiar que Dios lo hará posible. ¿Por qué ha dejado de creer? ¿Por qué ha dejado de soñar? ¿Por qué ha dejado de tener esperanza de que Dios te va a cumplir? Por tantas situaciones adversas que vivimos y socialmente vemos una destrucción masiva que dejamos de pensar que para Dios le quedó grande. O comenzamos a pensar, que para Dios le quedó grande resolver todo el asunto que estamos viviendo. Pareciera que a Dios le quedó grande resolver el asunto del COVID. Y no se trata de eso. Se trata de que si Dios existe, hay una voz de esperanza que se necesita activar en nuestras vidas. Mira, lo primero que debemos comprender es que debemos mantener firme nuestra fe sin vacilaciones.
Tener esperanza es mantenernos firmes en la fe y sin vacilar. Mira lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, verso 23. Dice lo siguiente: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien lo prometió. Mantengámonos como firmes sin fluctuar. O sea, necesitamos estar firmes en la promesa que Dios nos hizo, porque eso es fe. Fe es esperanza, es la capacidad que tenemos de esperar algo. Fe es saber reconocer que independientemente del tiempo, Dios lo hará y trabajará a nuestro favor. Dios lo quiere hacer, pero debemos mantenernos firmes sin fluctuar, sin estar allí doblegados al problema, sino más bien rendidos delante de Dios para que Dios nos ayude a vencer el problema. Pero eso es fe y eso es esperanza. Para que seamos, acá, ahí decía, para la profesión de nuestra esperanza, dice acá, y ahí dice la profesión de nuestra esperanza, sin fluctuar para la profesión de nuestra esperanza, porque debemos entender que tener esperanza es parte de un estilo de vida. Tú tienes esperanza porque la esperanza forma parte de ti, y si forma parte de ti, así como la recibes, así también das esperanza a la gente. Pero para eso necesitamos estar firmes, sin fluctuar, sin vacilar. Pastor, pero el problema que estoy viviendo es grave. Entonces, si es grave, ¿por qué te preocupas? Porque no lo puedo resolver. Mejor todavía. Pastor, no me diga eso. Claro que sí, porque si tú no lo puedes resolver, es porque Dios puede hacer un milagro en ti. Porque muchas veces vivimos de lo que pasa en el entorno y hemos dejado de creer. Hemos dejado de tener esperanza. Lo segundo que acontece en nuestras vidas es que debemos actuar con inteligencia para vivir de una manera santa. Mira, dice Primera de Pedro capítulo 1, el verso 3. Voy a leerlo. El verso 3 dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí dice: bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mira, vivir en esperanza es un acto de inteligencia. Es un acto de sabiduría, porque Dios vino a rescatarnos y hacernos revivir en una condición diferente a la sociedad. Si tú vives en esperanza, es porque tú vas a vivir para dar esperanza. No solamente para pedirle y demandarle a Dios algo, sino que de lo que Dios te da, tú también se lo vas a entregar a otras personas. Primeramente en tu casa, luego conocidos, después desconocidos, pero tú serás una voz que va a traer esperanza a la gente. La gente hoy necesita una voz diferente. Necesita una voz de un líder, de una mujer o un hombre que digan: ya un momento, la mejor forma de oponerme a las tinieblas no es criticando las tinieblas, sino estableciendo el bien de Dios. Hay gente que ve las tinieblas y se han vuelto excelentes críticos ahora de todo esto. Hasta el punto que ve a los hermanos: mire ese hermano pecador, ese hijo del diablo, miren, ya se le nota la cola, los cachos, el trinche. Porque nos han enseñado que juzgar es más importante que establecer una vida diferente. La gente que lleva esperanza es inteligente. No está hablando bobadas, ni tonterías, ni juzgando, ni señalando, sino haciendo lo que debe hacerse. Hay gente que hoy necesita hacer las cosas como deben suceder,
para marcar la diferencia. Cada vez que vamos a hogares y visitamos personas, sobre todo nuevas, que nunca habían pisado una iglesia cristiana, y comenzamos a hablar, ellos se sorprenden. Y se sorprenden porque ellos ven que no les preguntamos por si son de alguna religión, si participamos de algunas cosas o ellos participan de algunas cosas, sino que comenzamos a relacionarnos con ellos, a conocerles y a compartir con ellos las experiencias de Dios. Y se sienten tan libres que dicen, yo quiero ir a la iglesia. Muchas personas dicen, yo soy católico, pastor, pero me encanta su iglesia. Y bienvenido seas, porque solamente tú vas a seguir creyendo que eres católico cuando todos somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque vivir en esperanza lleva esperanza a la gente. Yo hablaba ayer con una pareja y decía, porque ellos me comentaron, me hablaban, toda una familia me decía, pastor, es que en la iglesia donde crecí solamente estaban pendientes de lo de afuera, pero nunca estuvieron pendientes de lo de adentro. Y me llama la atención que cuando los conocimos a ustedes fue todo lo contrario, y eso fue un choque para mi vida. Ustedes están más pendientes de lo que sucede dentro de la gente que cómo se ve por fuera. Yo le dije, porque eso es muy sencillo. Si vivimos de apariencia, ¿de qué te sirve por fuera estar muy bien, pero por dentro podrido o inmundo? En cambio, si aprendemos a sanar lo de adentro, lo de afuera evidentemente también va a cambiar. Y él me dijo, sí, porque es que nosotros vemos que en la iglesia donde ustedes están levantando ese pueblo de Dios, a ustedes les gusta que todos participen en familia. Pero donde yo estaba en mi casa, allá en la costa, alguien nos visitaba, un pastor, y el pastor llamaba a la gente que iba, y mi papá siempre estaba presente y nunca lo invitaron a formar parte, porque él no era como nosotros. Yo le dije, lástima, porque de eso se trata. Se trata de que cuando uno vaya en lugar, sea luz para todos los de la casa. Porque uno va a llevar esperanza, no a criticar lo que el diablo ha hecho. Porque de qué me sirve criticar si hay un sistema de tiniebla que ya está destruyendo todo, y yo voy a poner una carga más aún añadida a lo que ya existe. Le dije, no. Necesitamos aprender a valorar la familia, porque desde el más grande hasta el más chico necesita de Dios. ¿Sabes qué amo de todos estos días que hemos vivido en este tiempo de volver a retomar la iglesia? Escuchar a los niños cantando las canciones cristianas. He ido a hogares donde ellos mismos son los que ponen las canciones y las cantan a pulmón entero. Me envían fotos de niños cantando las canciones y celebrando a Dios. Una niña, para tomar sus clases, ella pone sus clases para hacerlas, y de fondo ponen las canciones de Exaltación Music. Una niña de 8 años. Y la mamá me dice, pero es que yo nunca le digo qué poner para que estudie. Ella sola pone sus canciones y se pone a estudiar. Porque hay que aprender a llevar esperanza, no solamente al adulto, sino también al chiquitín. Debemos aprender a ser una luz de esperanza para todo el mundo y marcar la diferencia. Por eso Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 13 dice lo siguiente. Ya le leí el verso 3, pero el 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El verso 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Dice acá, sino como aquel que os llamó es santo, también
vosotros sean santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos así como yo soy santo. Ser santo y vivir en santidad, más que un asunto de conducta social, es un acto de inteligencia y sabiduría. Vivir en santidad te hace ser sabio, porque una persona santa sabe qué le conviene y qué no le conviene. Entonces uno no tiene que imponerle nada a la gente. Por tanto, la gente muchas veces no encontraba una relación con Dios porque se les imponía una conducta en vez de establecer un pensamiento de santidad. Ser santo es ser inteligente por encima de las circunstancias. La gente que aprende a vivir en santidad es gente que entiende que fue reservado para algo específico. La palabra santidad significa ser apartado para un propósito. Y la gente inteligente sabe que en ese propósito no cualquier lugar le sirve, no cualquier persona le sirve y no cualquier sociedad le sirve en la vida. Eso es ser inteligente. Mire, yo nunca había visto que la santidad era un acto de inteligencia, pero entiendo que santidad es llevar esperanza en medio de una sociedad pervertida que te habla que a pesar de las cosas malas, Dios está presente. Y si Dios te hizo la promesa, Él también lo va a cumplir sobre tu vida. Dios lo va a cumplir. Dios lo va a establecer sobre ti. Lo tercero que necesitamos comprender es que debemos mantenernos firmes, constantes y creciendo en el servicio a Dios. ¿Cómo debemos mantenernos firmes, constantes y creciendo en la palabra y en la obra de Dios? Porque mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 verso 58. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y muchas veces se usa este versículo para hablarle a los servidores y a los líderes, pero lo que el Señor nos quiere enseñar hoy es que a pesar de todo esto, si tú aprendes a tener esperanza, o para aprender a llevar esperanza y a tenerla, debes, número uno, estar primero firme, luego ser constante y luego crecer en la obra del Señor. Si yo quiero crecer en la fe, primero necesito firmeza en la fe. Después de tener firmeza en la fe, debo tener constancia en la fe. Y la constancia trae como consecuencia crecimiento. Esto por ir a una... Pastores, que yo fui a una reunión y solo una reunión provocó un milagro. Dale la gloria a Dios, porque Dios hizo el milagro. Pero si tú quieres ver muchos milagros en tu vida, número uno, necesitas estar ¿qué? Firme. Luego ser constante. No es una reunión, son siempre varias reuniones. Estar pendiente, estar atentos a que Dios me va a hablar en la vida. Y cuando yo atiendo esa necesidad, viene crecimiento. Y todos queremos crecer. ¿Cuántos quieren crecer en Dios en este tiempo? ¿Cuántos quieren ver milagros en su vida en esta semana? Hay que estar ¿qué? Firmes, constantes, para que venga el crecimiento. Por eso cuando tú vives un problema, no se trata de que veas el problema grande, sino que tú dices: un momento, yo me paro firme, luego comienzo a caminar constante hasta que venga el crecimiento de la fe y se produzca el milagro. He visto personas que abren locales o negocios pequeños y dicen: esta semana abro mi local y monto mi local y me va a ir muy bien. Y van y montan el local de comida rápida, por poner un ejemplo, y la primera semana venden muchísimo. Uy, tremendo, el local vendió muchísimo. La segunda semana no fue tanto, y bueno, hoy no fue tan flojo, pero no fue como esperaba, pero ahí voy. La tercera semana ya no va casi gente, y comienzan las personas a desistir y comienzan a decir: esto no viene de parte de Dios. Lo que no viene de parte de Dios es el pesimismo. Es la capacidad de perder la esperanza porque las cosas no salen como esperabas.
Porque para poder hacer que un negocio se levante de la noche a la mañana, necesitas estar ¿qué? Firme. Ser como constante. Y luego viene crecimiento. Eso es esperanza. Y eso es lo que dice el versículo. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú hagas haciéndolo en la obra de Dios viene a traer recompensa sobre tu vida. Dios viene a generar recompensa sobre tu vida. Mira, en un mundo sin Dios no hay espacio para la esperanza. En un mundo sin Dios no hay lugar para la esperanza. Ahora hay una pregunta que debemos respondernos. ¿Cómo puede uno tener esperanza si no tiene a Dios en el corazón? Es difícil e imposible que tú tengas esperanza si Dios no está en tu corazón. Porque Dios vino precisamente a traer esperanza al mundo. Jesús no fue enviado a la tierra solamente para morir en una cruz y que la gente pusiera la crucecita en todas partes y dijera qué bonito, la cruz está de moda. No. Jesús vino al mundo, a este mundo, para decir: yo soy la voz de la esperanza. Si tú sabes esperar en Dios, tienes que reconocer que tu confianza en Dios va a provocar un milagro. ¿Cuándo? En el momento que tú firmemente creas, constantemente creas e insistentemente veas que Dios hará posible lo imposible. Mira, el Espíritu Santo vino a anunciar la venida del Señor. Los profetas escribieron esas profecías que decían: vendrá del cielo y nacerá en la tierra y lo llamarán Emmanuel, Dios con nosotros. La gente esta semana celebra el nacimiento de Jesús. Pero más que el nacimiento de un bebé en un pesebre, lo que nació realmente en nuestra vida es la esperanza de que todo lo que Él ha declarado para nosotros se va a cumplir. Por eso debes comprender que lo mejor que puedes hacer y celebrar es que la voz de esperanza del cielo te está diciendo: yo estoy contigo. ¿Y sabes lo que dice la Escritura? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso se llama esperanza. Esperanza no es esperar que el jefe te dé el sueldo que estás soñando en la vida. Aunque Él no te pague, aunque te despidan, aunque te pasen cosas malas, tú tienes que seguir creyendo que Dios hará algo sorprendente contigo. No, pastor, es que mi esposo, mi esposa peleamos, discutimos esta semana. ¡Ey! Tienes que levantar una voz de esperanza que diga: a pesar de lo que ha acontecido esta semana, yo confío en que Dios hará el milagro. Eso es tener esperanza. Eso es poder confiar que Dios lo va a hacer posible. Esperanza es firmeza, esperanza es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Si tienes esperanza es porque estás creyendo. Y si crees es porque te toca esperar. Pero esperar en Dios. Porque aunque la gente te traicione y haga promesas que no cumple, todo lo que Dios promete sí lo va a cumplir. Eso es saber esperar en Dios. Ahora la pregunta que tenemos para ti en esta hora es: ¿qué estás esperando de Dios en estas fechas? ¿Qué estás esperando de Dios en estos días? ¿Qué esperas que Dios haga por ti hoy? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que estás anhelando? ¿Qué es lo que deseas ver? No, pastor, si supiera lo que me pasó. No me importa lo que te pasó, en el sentido de que al final lo más importante es que tú me cuentes la experiencia, pero yo te voy a decir: ten confianza en Dios, porque Él lo hará posible para ti. Ten confianza. Esperemos en Dios.
Anhelemos ver lo que Dios nos dijo, porque vas a ver el milagro. Es que me siento solo, sola, pastor. Ten confianza en Dios. Espera que Dios lo haga posible. Pero hoy en día hemos perdido la esperanza. Hemos perdido la capacidad de ver el milagro y la bendición de Dios. Dios es bueno. Dios es grande. Y Dios es poderoso para hacerlo posible. Quiero que te pongas sobre tus pies en esta hora. Si viniste en familia, quiero que te unas a tu familia. Porque Dios es la voz de esperanza. Dios es la voz de bendición. Dios es la voz de cosas grandes que debemos aprender en la vida.